tal, queridos amigos? Una alegría nuevamente estar con ustedes para poder dialogar, poder conversar con respecto a la profecía de Daniel 8. Esta es una de las profecías más impactantes que aparecen en la Biblia. Allí aparecen algunos animales, aparecen tiempos proféticos. ¿Qué significa todo esto? Vamos a dedicar la clase de hoy y la clase de mañana para analizar este tema tan importante. Vamos a iniciar primeramente repasando los versículos 1 hasta el 12 de Daniel capítulo 8. Eso lo vamos a hacer ahora, pero antes vamos a orar para poder pedir la dirección divina. Querido Dios, por favor, queremos pedir sabiduría, queremos pedir humildemente tu dirección al estudiar tu palabra. Guíanos, Señor, y que tú puedas bendecir a los que están escuchando esta clase, este programa. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos avanzando. Este cuadro, aunque está en inglés, pero es un cuadro vital. Ustedes pueden ver aquí en este cuadro el paralelismo que aparece en las profecías de Daniel 2, 7 y 8. De acuerdo al paralelismo de las profecías de Daniel 2, 7 y 8, podemos encontrar que Babilonia tiene varios símbolos. Medo-Persia también, el pecho de plata, el oso, el carnero. Grecia asimismo también. Roma pagana también, pero especialmente aparece Roma papal, es decir, el sistema papal, que surge como el cuerno pequeño. Esto lo vamos a estudiar ahora. Y después del cuerno pequeño viene el juicio en Daniel 7 y en Daniel 8 su paralelo con la purificación del santuario. Estos temas vamos a estudiarlos, pero primeramente vamos a leer los primeros versículos que aparecen allí en Daniel capítulo 8. Los invito a abrir sus Biblias, por favor. Espero que tengamos nuestras Biblias para poder leerlas y poder entender mucho mejor lo que sucede aquí. El versículo 1 dice: en el año tercero del reinado del rey Belsasar, yo Daniel tuve una visión. Esta palabra visión es clave. En hebreo se utiliza la palabra jasón. Habría que memorizarla y anotarla. Jasón. Dice: después de aquella que había tenido antes, miraba yo la visión y en ella yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elán. En la visión pues me veía junto al río Ulaí. Alcé los ojos y miré y había un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Entonces, primero Daniel ve un carnero. Ahí está el carnero. ¿A quién representa el carnero? El versículo 20, la interpretación que da el ángel Gabriel nos dirá que representa a los reyes de Media y de Persia. El hecho de que un cuerno era más alto que el otro significa que los medos eran más fuertes que los persas. Esto mismo también ocurrió en Daniel 7 con el oso, que alzaba de un lado más que del otro. El paralelismo es notorio y es muy claro. No hay dudas porque Gabriel nos interpreta que representa a Medo-Persia. Después, como ustedes pueden ver en el cuadro, aparece el macho cabrío y vamos a leer el versículo 5, que dice: mientras yo consideraba esto, un macho cabrío vino del lado del poniente. Ahí está el macho cabrío. Sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Recordamos la velocidad, ¿verdad?, del leopardo con 4 alas de Daniel 7. Dice, porque aquí hay un paralelismo, y sigue diciendo aquí el texto: y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Ese cuerno notable es el primer gran rey, como lo estamos viendo aquí en la interpretación, en el versículo 21. Gabriel interpreta y dice que este macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. El rey primero fue Alejandro, como vimos ya las clases pasadas.
Dice el texto del versículo 6, vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río. Corrió contra él con la furia de su fuerza. Lo vi llegar junto al carnero. Se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para hacerle frente. Lo derribó por tanto a tierra. Lo pisoteó y no hubo quien librara de su poder al carnero. El macho cabrío, dice, creció en gran manera. Pero cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Ustedes pueden ver aquí esos 4 cuernos. El gran cuerno significaba Alejandro. ¿A quién representan estos 4 cuernos? El versículo 22 dirá que serán 4 reinos que se van a levantar de ese cuerno. Y en realidad la historia lo confirma porque después de la muerte de Alejandro, sus generales se apropiaron del territorio, sus 4 generales, como lo vimos en la profecía de Daniel 7, con la misma imagen de las 4 cabezas del leopardo. El versículo 8 termina mencionando esto de los 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. El versículo 9, bueno, estos son los nombres de los 4 cuernos. El versículo 9, aquí hay una paradoja, porque dice, de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y el oriente, y hacia la tierra gloriosa. Ok, el antecedente de uno de ellos son los 4 vientos del cielo. Eso lo quiero marcar aquí, lo quiero resaltar. Hacia los 4 vientos del cielo, y de uno de ellos es el antecedente. Algunos han pensado que el cuerno pequeño sale de los 4 cuernos, pero no es así. El texto resalta que el cuerno pequeño sale de los 4 vientos del cielo, porque el cuerno pequeño representa a Roma. Roma no salió de Grecia, Roma vino desde otra latitud. El versículo 9 nos dirá esto, y además añadirá que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Algunos intérpretes han hecho mención del sur, ahí está el sur, el oriente que representa el este, y aquí menciona la tierra gloriosa. Algunos han hecho una identificación con la parte del norte. Si esto fuera realidad, entonces el Roma o el cuerno pequeño estaría viniendo del oeste. Cuando uno ve el mapa, aquí voy a poner el mapa, aunque está un poco, no se nota muy bien, pero ustedes pueden ver Italia, alguna zona de Italia, Roma, por allá ven ustedes un pie más o menos de Roma. De allí viene pues Roma, y esa justamente es la parte que estamos viendo aquí, que es el oeste, y de allí empieza a crecer con más fuerza el imperio romano. Es decir, parece que el texto está tratando de sugerirnos la ubicación de dónde vendría el imperio romano. El versículo 10 empiezan a describir las atrocidades que realiza este cuerno pequeño. Dice, creció hasta llegar al ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Entonces, este poder, como ustedes pueden ver aquí, al inicio cambia porque está creciendo de forma vertical, pero después se va contra el ejército del cielo. Hay un cambio que se nota en lo que hace este poder. ¿Qué representa el ejército del cielo? Si ustedes pueden leer en Éxodo 6, 26, 7, 4, representa al pueblo de Dios, o también puede representar a los ángeles. En este caso, la interpretación que dará el versículo 24, Daniel 8, 24, dice que su poder se fortalecerá, mas no con su fuerza, causará grandes ruinas, prosperará, actuará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Según la interpretación de
del versículo 24, el ejército del cielo representa a los fuertes y al pueblo de los santos. Son los santos del Altísimo, que son pisoteados. El cuerno pequeño se levantará contra ellos y los pisoteará. Es lo que está tratando de decirnos el texto. Esto es lo mismo que sucede en Daniel 7. Daniel 7, el versículo 25 mencionó que a los santos del Altísimo quebrantará. Esta es la misma obra que realiza el cuerno pequeño. Es el mismo poder que está realizando esta obra de destrucción. No ahora en su fase política. Ya pagó sola fase política en el versículo 9, cuando hablaba de su crecimiento vertical. Ahora está en su fase vertical, una fase religiosa. Es la Roma papal. El siguiente versículo 11 dirá: aún se engrandeció frente al príncipe de los ejércitos. ¿Quién es este príncipe de los ejércitos? Aquí he puesto algunos textos para poder identificarlo, porque el príncipe del ejército aparece en Josué capítulo 5, versículos 14 y 15. Es un ser celestial. Y en el capítulo 10 del libro de Daniel, versículos 13, 21, en el capítulo 12, 1 al 3, se lo llama Miguel. Y Miguel significa ¿quién es como Dios? En Daniel 9, 25, este príncipe será el Mesías príncipe, como lo vimos la clase pasada. Es decir, este ser celestial, este príncipe del ejército, es el Mesías, el sumo sacerdote. La clase pasada vimos que este sumo sacerdote establece su ministerio intercesor en el cielo. El texto continuará diciéndonos: le quitará el continuo. La mayoría de las versiones dice continuo sacrificio, pero una traducción literal solamente dirá el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Es decir, este cuerno pequeño le quita al príncipe del ejército el continuo. No es el continuo sacrificio, porque la palabra continuo que se utiliza aquí en el texto es tamid. Y tamid, como ustedes pueden ver en el cuadro, se utiliza para referirse a las acciones, a los trabajos que se realizaban en el santuario. El altar del holocausto siempre estaba con fuego, tamid, permanentemente, tamid, continuamente. La lámpara siempre estaba alumbrando, tamid, continuamente, allí como ustedes ven en Éxodo 27:20. El incienso estaba humeando, tamid, continuamente. Los panes eran cambiados cada semana, tamid, continuamente. Y el ministerio sacerdotal también se realizaba allí continuamente. Es decir, la palabra tamid resume el ministerio que realizaban los sacerdotes en el lugar santo durante todo el año. Ojo con esto, resume el ministerio de expiación y el ministerio intercesor que realizaban los sacerdotes durante el año. Este ministerio, como sabemos, prefiguraba la obra de Cristo, como lo vimos la clase pasada. Sigamos leyendo. O mejor, acá tenemos el PowerPoint que nos va a aclarar quién es este Mesías príncipe, cuál es su función y qué relación hay con su función con este tamid. Porque si el tamid es la obra de expiación y la obra de intercesión, el Nuevo Testamento hablará mucho al respecto sobre la obra de Cristo como nuestro sacrificio expiatorio y también como nuestro sumo sacerdote. Por ejemplo, el texto de Hebreos 7:25 lo dice muy claramente. Romanos 8:34. Permítanme leer Romanos 8:34, que es uno de los textos que me gusta personalmente. 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es por eso que 1 de Juan 2:1 se llama a Cristo nuestro abogado. Y dice: hijitos, tranquilos, si alguno de vosotros hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es nuestro sumo sacerdote. Él intercede por nuestros pecados. Daniel 8 está estableciendo este ministerio. Daniel, el capítulo 9, como vimos la clase pasada, se encargó de inaugurar este ministerio. En Daniel 8 ya está en acción este ministerio, y es ese ministerio
intercesor, el que está siendo arrebatado por el cuerno pequeño. El versículo 12, vamos a quedar aquí en la imagen, nos dirá: a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el sacrificio continuo. Echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Es decir, durante un determinado tiempo se prevaricaría, habría una obra prevaricatoria. Y no solo una obra prevaricatoria, es decir, un pecado rebelde, sino también habría un ejército, se instauraría sobre el santuario, un nuevo ejército colocado por el cuerno pequeño, que estaría realizando esta obra de continuo, este tamid, esta obra intercesora y esta obra expiatoria. Y así se echaría por tierra la verdad y el cuerno pequeño haría cuanto quisiera y prosperaría. Ustedes tienen aquí un cuadro de lo que hemos venido hablando las clases pasadas y lo que estamos hablando hoy día. El sacrificio de Cristo fue consumado. Inaugura Jesús su ministerio en el lugar santo y después Jesús procede a pasar después al lugar santísimo. Eso lo vamos a estudiar después un poco más. ¿Cómo le quita, y esta es una pregunta importante, cómo le arrebata el cuerno pequeño el tamid, ese continuo, esa obra expiatoria, esa obra intercesora al Mesías príncipe? ¿Cómo? Bueno, lo hace por medio de dos fuertes golpes, vamos a llamarlo así. El primer golpe se da por medio de la Eucaristía, porque la Iglesia Católica, cada vez que celebra la misa, el sacerdote tiene el poder de convertir el pan en el verdadero cuerpo de Cristo y la sangre en la verdadera sangre de Cristo, el vino en la verdadera sangre de Cristo, y realizan un nuevo sacrificio. Vuelven a sacrificar a Jesús en cada misa, es decir, vuelven a realizar una expiación, vuelven a realizar la cruz, vuelven a levantar un calvario y a sacrificar a Jesús allí en el calvario, vamos a llamarlo así. Esa obra estaba prohibida por la Biblia. Porque la Biblia en el libro de Hebreos, y esto también lo leímos ya cuando estudiamos el capítulo 7 del libro de Daniel, el libro de Hebreos prohibirá esta obra. Por ejemplo, nosotros podemos leer en el libro de Hebreos, el capítulo 7, el versículo 27. Dice que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. El texto bíblico no dice que van a haber muchos sacrificios, que después de la muerte de Cristo hay que volver a sacrificar a Jesús. No dice así. Dice un solo sacrificio. El capítulo 8, el versículo 6 dirá lo mismo. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y bueno, aquí también el énfasis está que su ministerio es mejor, porque es mediador de un mejor pacto. El capítulo 9 también volverá a resaltar esto que estamos hablando. En el versículo 26 dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los tiempos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y el capítulo 10, el versículo 6, o mejor dicho, el versículo 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Todos estos versículos declaran que Jesús fue ofrecido una sola vez y era suficiente. No hay mayor necesidad de sacrificios. Sin embargo, el sistema papal, por medio de la Eucaristía, vuelven a sacrificar a Cristo en cada misa. Lo vuelven a sacrificar y vez tras vez. Así pisotean el ministerio de Cristo, el ministerio expiatorio de Cristo. El ministerio, bueno, esto es lo que está aquí declarado, el ministerio intercesor de Cristo también es pisoteado por medio de
los sacerdotes que tienen el poder de perdonar el pecado, que el sistema papal ha establecido en su iglesia, y los confesionarios. Hay personas que van al confesionario a confesarse y el sacerdote puede perdonarlos, cosa que es imposible para un hombre hacer. Nadie podía perdonar pecados, solo Dios puede perdonar pecados. Por eso en el libro de Juan, cuando Jesús perdona pecados, las personas se amargan. ¿Cómo se hace semejante a Dios? Solo Dios puede perdonar pecados. Nadie puede perdonar pecados, solo Dios, pero el sistema papal ha establecido a los sacerdotes para esta función, lo que habla es una función espuria, no está en la Biblia. No solo a ellos, sino ha establecido las almas de los santos que están en el cielo y que interceden por los seres humanos. Nosotros no creemos en la inmortalidad del alma porque no es una doctrina de la Biblia, es una doctrina que vino de un mundo, de unas filosofías paganas, no de la Biblia. La Virgen María también es otra intercesora. Y la misma iglesia también actúa como una intercesora porque es la única depositaria de la gracia que se derrama a todos los hombres. Por eso la Iglesia Católica cree que no hay salvación fuera de la Iglesia Católica. Solo la Iglesia Católica es la única que puede salvar. Así ha robado este tamid, este continuo ministerio de expiación y intercesión a Cristo, al Mesías príncipe. Esta es una obra fuerte, de tal manera que hoy día casi nadie cree en el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Si tú sales y preguntas a las iglesias, ¿sabe dónde está Cristo en este momento? Nadie le va a decir que Jesús está en el santuario, intercede por nosotros, aunque esta es una doctrina bíblica fundamental, porque el libro de Hebreos, todo el libro de Hebreos habla del ministerio de Cristo en el santuario, incluyendo el libro de Apocalipsis también lo habla, pero las personas se han olvidado de este tema. El ministerio de Satanás por medio del cuerno pequeño para nublar de las mentes y pisotear el ministerio de Cristo ha sido exitoso. De tal manera que hoy día la gente no sabe lo que Jesús está haciendo por ellos en este lugar. Y al no saberlo, están perdiendo la oportunidad de salvación porque solo hay un camino de salvación, como lo dice 1 Timoteo 2:5, por medio de Jesucristo, que es hombre. Él es el único mediador, el único intercesor. No comprender esta verdad significa la perdición. Al saber que tenemos esta verdad, nosotros debemos de pensar seriamente en la gran responsabilidad que tenemos de compartir este evangelio con otras personas. Vamos a continuar para poder ya terminar la clase de hoy. ¿Cómo echó por tierra la verdad? Bueno, esto ya lo hemos estudiado, no vamos a detallar, pero la verdad ha sido echada por tierra por medio de las falsas enseñanzas que la Iglesia Católica ha establecido. Falsas enseñanzas que no están en la Biblia. Por ejemplo, ha establecido la tradición por encima de la Biblia, de la palabra de Dios, de tal manera que la tradición es la norma de verdad. Pero nunca la Biblia dice que la tradición pueda jugar ese papel tan importante. Nosotros no podemos basar las enseñanzas de la palabra, las enseñanzas o la verdad no la podemos basar en la tradición, porque la tradición es mentirosa. Por ejemplo, permítanme leer el libro de Marcos, el capítulo 7, versículo 9, donde Jesús dice: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y en el versículo 13 dice: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Es decir, la tradición no tiene el poder de quebrantar la palabra de Dios, pero el sistema papal ha hecho esto. También ha prohibido el uso de la Biblia, y como acá se menciona, ha sustituido el papel de Cristo en el santuario celestial, como ya lo he explicado. Vamos a avanzar con la última pregunta. El versículo 13 de Daniel 8, permítanme leer Daniel 8, el versículo 13, dice así: entonces oí hablar a un santo y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, la prevaricación asoladora y la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteados?
Versículo 14. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Qué significa esto? Los ángeles querían saber hasta cuándo durará todo este pisoteo. El Tamid está siendo pisoteado, los santos están siendo pisoteados. Hay una obra terrible. ¿Hasta cuándo? Lo estudiaremos la siguiente clase. Dios te bendiga.